Apoyo. No seas indiferente, hermano. Ahora es el momento de levantarse para derrocar a la República Islámica. ¡Viva el Shah de Irán! Lo que ves aquí no es solo una huelga, es el mayor suicidio logístico en la historia moderna. Las líneas logísticas de Irán han sido cortadas desde Shiraz hasta Tabriz y desde Isfahán hasta el puerto de Bandar Abbas. Los conductores de camiones han desconectado el sistema de soporte vital del régimen de los mulás al apagar sus motores. En este país rico en petróleo, los camiones no pueden encontrar combustible y han llegado a un punto en el que ni siquiera pueden transportar pan a su propia capital. Todo comenzó en la mañana del 11 de enero de 2026 en Shiraz, con esa señal invisible pero destructiva en el suelo. Imágenes verificadas y proporcionadas por Iran International muestran claramente a los conductores usando sus vehículos como barricadas, desafiando al régimen con consignas de Javed Shah, rompiendo completamente el muro del miedo. Cuando los conductores de camiones de Shiraz y la comunidad empresarial local bloquearon las carreteras no por un simple aumento salarial o una disputa de subsidios de combustible, sino con una motivación mucho más peligrosa y existencial para el régimen, a saber, la solidaridad con la revolución nacional, los protocolos de seguridad del régimen fueron tomados completamente desprevenidos. Esta acción fue menos una parada de trabajo estándar y más un sabotaje logístico organizado, sincronizado y táctico. Además, el 11 de enero de 2026 se hicieron llamados generales. Se informó que los conductores de camiones habían comenzado a hacer huelga y amenazaron con quemar los camiones vistos en las carreteras. Si bien esto tiene el potencial de crear una crisis logística, la probabilidad de que ocurra es incierta. Esta declaración implica que la huelga podría escalar. Los enormes camiones bloqueando las carreteras no solo detuvieron el tráfico, cortaron todo el corredor logístico del régimen de sur a norte con barreras físicas infranqueables. La huelga se intensificó en Teherán y sus alrededores a partir del 10 de enero de 2026. Las huelgas de los comerciantes en el Gran Bazar se unieron a la participación de los conductores de camiones y paralizaron las rutas de transporte en la capital. Esta situación causó escasez de alimentos y combustible, afectando la vida diaria de las personas. A medida que las protestas se intensificaron, el régimen implementó cortes de internet, pero las huelgas continuaron. Los signos de huelgas en Teherán y sus alrededores son limitados. Una grabación de audio del 12 de enero de 2026 afirma que no se vio ni un solo camión en la carretera hacia Teherán, lo que puede indicar que los conductores están participando en la huelga. En Bandar Abbas, el 11 de enero de 2026, los conductores bloquearon las carreteras del puerto, deteniendo los envíos de petróleo y mercancías. Esta situación es un escenario de pesadilla para la burocracia de seguridad en Teherán. Porque no te enfrentas a un grupo que sale a las calles con armas, te enfrentas a cientos de miles de personas que simplemente dicen «no estoy trabajando» y que llevan la economía sobre sus hombros. ¿Cómo los obligarás a trabajar? ¿Vas a colocar un guardia revolucionario al frente de cada camión? Esta chispa en Shiraz se convirtió en un incendio forestal incontrolable en cuestión de horas, y el epicentro de la crisis rápidamente saltó al norte, a Isfahán. Los informes que llegan son escalofriantes. Cuando los conductores de Isfahán apagaron sus motores el 12 de enero, el régimen entró en pánico y las fuerzas de seguridad recurrieron a su método más familiar, la fuerza letal. Según informes confirmados de Iran Wire desde el terreno, al menos 2 camioneros en Isfahán fueron asesinados en enfrentamientos después de negarse a mover sus vehículos y resistirse a las órdenes de las fuerzas de seguridad de despejar la carretera. Sin embargo, esta violencia, en lugar de provocar la retirada que el régimen esperaba, alimentó la ira y convirtió la huelga de una lucha por derechos económicos en una enemistad sangrienta, una lucha por la supervivencia. Entender Isfahán significa comprender la magnitud de esta crisis. No es solo el centro cultural de Irán, sino también su corazón militar e industrial. Todo, desde instalaciones de enriquecimiento de uranio hasta fábricas de acero, complejos petroquímicos y líneas de producción de la industria de defensa, está concentrado en esta región. Como analistas, debemos llegar a la siguiente conclusión. ¿Por qué el régimen usa fuerza letal contra una protesta desarmada? La respuesta es simple: miedo. En el momento en que se detiene el flujo de materias primas hacia y productos terminados desde las fábricas en Isfahán, la parte industrial de la economía de Irán se vuelve gangrenosa. El régimen está dispuesto a derramar sangre para mantener abierta esta arteria. Sin embargo, ejemplos históricos como las protestas por la gasolina en 2019 muestran que disparar contra los trabajadores en huelga los radicaliza en lugar de suprimir la acción. Los conductores asesinados convirtiéndose en mártires del movimiento harán que otros conductores que han dudado hasta ahora apaguen sus motores motivados por la retribución.
Esto significa una caída del 50% en la producción en la industria de Isfahán y el cierre de fábricas, lo que significa miles de personas nuevas y enojadas uniéndose al ejército de desempleados. Para entender la naturaleza de esta acción en Shiraz, Bandar Abbas, Tabriz e Isfahán, debemos profundizar en la sociología del evento. En el pasado, especialmente en 2018 y 2022, los conductores apagaron sus motores por el costo de las piezas o llantas. Sin embargo, en las imágenes del 11 de enero de 2026, vemos que los empresarios de Shiraz y los comerciantes locales también están apoyando activamente esta huelga. Esta situación muestra que la acción ha evolucionado de una búsqueda sectorial de derechos a una desobediencia civil integral y una operación de bloqueo del sistema, combinada con la retórica de la Revolución Nacional iraní. Es operativamente imposible para el régimen romper un apoyo tan amplio solo con la fuerza policial. Si queremos entender lo que está sucediendo hoy, necesitamos mirar no a Teherán hoy, sino al pasado reciente de Irán, porque hemos visto esta película antes y muy recientemente. En términos de la velocidad y el alcance de la propagación de la huelga, los datos de mayo de 2025 nos presentan una proyección aterradora. Las huelgas que comenzaron durante ese periodo se extendieron rápidamente a las 31 provincias y a más de 160 ciudades. La fuerza impulsora detrás de esta acción estratégica no es un estallido de ira al azar. Regresando a mayo de 2025, vemos un movimiento crítico por parte del líder de la oposición iraní, Reza Pahlavi. Tras el aumento de los precios del combustible, Pahlavi convocó una huelga general que abarcó no solo a los conductores, sino a todos los sectores. Los eventos de mayo y junio de 2025 fueron un aviso para el régimen. Sin embargo, hoy hay una variable muy crítica en la ecuación que ha acorralado al régimen, el factor Reza Pahlavi y la conciencia política. La convocatoria realizada el 10 de enero instruyó a los conductores a cortar el sustento financiero de este régimen, y la respuesta en el terreno muestra que esta instrucción se llevó a cabo al pie de la letra con disciplina militar. Los conductores ya no gritan "más pago", están exigiendo libertad, justicia y una vida digna. Esta es la peor pesadilla del régimen totalitario, una huelga económica convirtiéndose en un movimiento de motín incontrolable y la clase trabajadora uniéndose con la oposición intelectual. La respuesta del régimen a tales acciones ha sido generalmente arrestos y amenazas. Sin embargo, los informes del campo indican que los conductores no han retrocedido a pesar de las amenazas de muerte y encarcelamiento, y que otros grupos de trabajadores, petroquímicos, siderúrgicos, están inclinados a unirse a ellos. Se ha cruzado un umbral de miedo. Los conductores, sabiendo que no tienen nada que perder, están usando sus vehículos como barricadas contra el régimen. Esta situación señala el momento en que la ecuación del régimen de presión igual a obediencia se ha derrumbado. El reflejo de la crisis en las fronteras de Irán, particularmente en las puertas turcas e iraquíes, es también un punto de quiebre estratégico. Imágenes de Tabriz y la región noroeste muestran colas de camiones de kilómetros de largo en las carreteras que conducen a la frontera turca, o por el contrario, carreteras que están completamente vacías. Una crisis fronteriza similar que afectó el paso de 11.000 camiones por día en mayo de 2025 se está desarrollando en enero de 2026 en un ambiente mucho más político. El bloqueo de la frontera turca también significa el fin del comercio limitado de Irán con Europa. Además, la interrupción del suministro de productos turcos en el mercado interno iraní aumentará aún más la inflación. Los bloqueos de carreteras vistos en los videos revelan que los manifestantes y conductores están utilizando el comercio fronterizo como palanca contra el régimen, con el objetivo de eliminar los ingresos aduaneros. Para el régimen, los cruces fronterizos no son solo para la entrada de mercancías, sino también para la entrada de divisas. El cierre de estos cruces también pone en riesgo las últimas reservas del Banco Central. Mientras este fuego arde en el interior, la situación en el puerto de Bandar Abbas, el salvavidas de Irán hacia el mundo, revela la escala global de la crisis. Más del 80% del comercio no petrolero e importaciones de Irán pasan por este puerto. Videos del campo y fuentes locales muestran que a partir del 11 de enero, los conductores han bloqueado las carreteras del puerto, deteniendo las operaciones de carga y descarga. Para que un puerto funcione, no basta con que los barcos atraquen. Las mercancías descargadas de esos barcos deben ser transportadas fuera del área del puerto. Si los camiones no están funcionando, los muelles se congestionan, los barcos esperan en alta mar y la cadena de suministro se rompe. Este cuello de botella en Bandar Abbas está afectando no solo las importaciones de Irán, sino también sus relaciones con sus aliados estratégicos. Informes desde China confirman que Pekín ha experimentado una caída repentina del 24% en el volumen de comercio con Irán.
Las empresas chinas son pragmáticas. Cuando los comerciantes ven que no pueden transportar sus mercancías desde el puerto hacia el interior, detienen los envíos. Esto significa que la mayor fuente de divisas de Irán también está comenzando a agotarse. Esta situación se está desarrollando al mismo tiempo que la amenaza de Donald Trump de imponer un 25% de aranceles adicionales a los países que hacen negocios con Irán. Cuando el bloqueo financiero externo de Trump se combina con el bloqueo logístico interno impuesto por los camioneros, se crea una tormenta perfecta para la economía iraní. Incluso países dependientes de la energía como India están retrocediendo para evitar perder el mercado estadounidense y quedar atrapados en la incertidumbre logística en Irán. Este es el factor más crítico que acelerará el agotamiento de las reservas de divisas de Irán. Existe un riesgo similar de enfriamiento de las relaciones con Rusia. Moscú había puesto sus esperanzas en el corredor norte-sur que pasa por Irán para eludir las sanciones. Sin embargo, la huelga en las carreteras iraníes está impidiendo que los productos rusos lleguen al Golfo Pérsico. Las interrupciones experimentadas por los comerciantes rusos podrían socamar la visión del Kremlin de Teherán como un socio confiable. Irán está pasando de ser un país que presume de su ubicación estratégica a convertirse en una zona de riesgo logístico. El escenario más aterrador de la crisis logística es el hambre en las áreas metropolitanas. Una mega ciudad como Teherán, con una población de casi 15 millones, depende de suministros diarios de alimentos y combustible. Grabaciones de audio e informes que indican que no se ha visto ni un solo camión en las carreteras que conducen a Teherán indican que la capital está bajo asedio. Esto no es un asedio militar, sino un aislamiento de facto causado por una ruptura en la cadena de suministro. ¿Qué sucede si esta situación dura más de 72 horas? Los estantes del mercado se vaciarán, se formarán filas en las gasolineras y comenzará el mercado negro. La inflación, ya por encima del 40%, mucho más alta en términos reales, se convertirá en hiperinflación con el choque de suministro. Los informes de la BBC ya han documentado el impacto devastador de las sanciones en la población. Añade a esto una mentalidad de escasez y es inevitable que multitudes no políticas también salgan a las calles de Irán en una lucha por el pan. En este momento, las verduras frescas no están llegando a los mercados de Teherán, la harina no está llegando a sus tiendas de comestibles y el combustible no está llegando a sus estaciones de servicio. Cada carga transportada por los camioneros era la estabilidad del régimen. Ahora, mientras esas cargas se pudren en las carreteras, los precios en los centros de las ciudades están subiendo cada hora. Esta economía de escasez está a punto de llevar incluso a los ciudadanos de la zona gris, que no participan en las protestas y se quedan en casa, a las calles porque el hambre es una motivación más fuerte que el miedo. Trump ha anunciado que impondrá un arancel adicional del 25% a cualquier país que haga negocios con Irán. Esta amenaza ha tenido un efecto aleccionador en Pekín. China, cuya economía ya es frágil y está lidiando con una crisis inmobiliaria, no puede permitirse perder el mercado estadounidense por el bien de un régimen teocrático en colapso. Aparte de débiles condenas de la embajada china en Washington, Irán ha quedado en aislamiento estratégico. Khamenei no encontrará a nadie al otro lado del teléfono esta noche. China hace tiempo que descartó a Irán como un peón sacrificial. La caída del rial iraní a 1.400.000 contra el dólar estadounidense y el colapso de la economía son los signos más concretos de este aislamiento. Mirando el panorama más amplio, vemos que el plan de Trump no es solo un castigo, sino una limpieza quirúrgica. Informes de inteligencia indican que los legendarios equipos de la Fuerza Delta que derrocaron a Maduro en Venezuela han sido trasladados al Medio Oriente, manteniendo a Khamenei y sus generales despiertos por la noche. Esto va más allá de la retórica de cambio de régimen. Es una eliminación física del liderazgo. Mientras los aviones estadounidenses esperan en el aire, la verdadera fractura está ocurriendo dentro del propio uniforme de Irán. La animosidad histórica entre el ejército regular, Artesh, y los guardias leales al régimen, IRGC, está a punto de convertirse en una guerra civil. Informes de inteligencia entrantes indican que en algunos cuarteles, los soldados se han negado a disparar contra el pueblo y que la cadena de mando se ha roto. En medio de este caos, llegó una declaración histórica del líder exiliado, Reza Pahlavi. Estoy listo para regresar a Irán y trabajar con los elementos patrióticos del ejército. Pahlavi enmarca el bombardeo de Estados Unidos no como una invasión, sino como una operación de liberación que decapitará al régimen. Si Estados Unidos lleva a cabo un ataque de decapitación y destruye el centro de mando de la Guardia Revolucionaria, el ejército regular Artesh podría dar un golpe de estado y tomar el control.
Este escenario es exactamente lo que Trump llama las tácticas de Maduro. El objetivo no es destruir el país, sino solo eliminar el tumor en la cima. La súplica del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Araghchi, estamos abiertos a la diplomacia, fue rechazada por Trump porque la mesa ha sido volcada. No queda nada de qué hablar. La ruta de salida para Irán ha sido cerrada. En este momento, el sonido de los motores de los F-35C despegando del USS Abraham Lincoln puede escucharse en las oscuras aguas del Golfo Pérsico, o los B-2 despegando desde Missouri pueden haber ya entrado en el espacio aéreo iraní y abierto sus bahías de bombas. No lo sabemos. Lo único que sabemos es que la diplomacia ha seguido su curso y se ha apretado el gatillo. ¿Serán los 500 misiles de Irán o el martillo tecnológico de Estados Unidos? Cualquiera que sea el lado que haga el primer movimiento, cuando despertemos mañana por la mañana, estaremos viendo un mapa completamente diferente del Medio Oriente. La última noche de los mulás ha comenzado. Como dijo Trump, tengo opciones muy poderosas a mi disposición. Y esas opciones están actualmente en los cielos sobre Teherán. Continuaremos informando sobre los desarrollos aquí a medida que ocurren porque cada segundo está haciendo historia en el protocolo del apocalipsis. Para mantenerse al día con nuevos videos y análisis en profundidad, por favor suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Quédese con PPR Global en la búsqueda de la verdad. Gracias por elegirnos.